Victoria histórica de la extrema derecha en Francia. El partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, ha ganado la primera vuelta de las legislativas. La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular es segunda, queda por delante del partido del presidente Emmanuel Macron, que sufre una importante derrota, falta de conocer el escrutinio completo. Ha sido grande la esperanza suscitada por la formación in extremis del Nuevo Frente Popular. La mera y evidente urgencia ha llevado a pasar por alto el método mismo de formación de la coalición electoral, un mero pacto entre las direcciones, así como la coherencia misma del programa electoral. El resultado es sustancialmente bueno a la luz de las circunstancias y los precedentes, pero durante la campaña electoral y ya después de la jornada del domingo se están poniendo de manifiesto las contradicciones internas, tácticas, estratégicas y de clase que hacen muy difícil la victoria de las candidaturas del Nuevo Frente Popular en la segunda vuelta, así como la continuidad y maduración de la fórmula en la nueva legislatura. Estas contradicciones nos hablan de un secreto a voces en la política francesa que por lo demás reproduce un dilema clásico de las clases dominantes y medias en la Europa del siglo XX. El dilema es entre una izquierda popular y rupturista opuesta a la guerra, el racismo y la desigualdad, como la representada por la Francia insumisa que encabeza Jean-Luc Mélenchon, y una extrema derecha responsable y de gobierno. ¿Qué elegir? Estas últimas semanas nos dicen que para la gran mayoría de voces influyentes de la política y los medios de comunicación estamos ante un falso dilema. La opción indudable es Marine Le Pen. La realidad del régimen de guerra acentúa y endurece aún más estas opciones. La cascada de semáforos verdes para Le Pen por parte de periodistas, artistas, intelectuales en las últimas semanas ha sido desoladora. Quizás la más abrumadora haya sido la del célebre cazanazis francés Serge Klarsfeld, con su clara referencia por el partido de Le Pen frente al peligro antisemita que representaría el Nuevo Frente Popular. Pero el objetivo principal y convergente ha sido terminar con la figura política de Mélenchon, con tácticas que nos recuerdan el reciente y frustrado intento de terminar con Podemos y su dirección mediante la Operación Sumar y sus acompañantes mediáticos. Aquí se pone de manifiesto un peligro que, salvo que la movilización y la revuelta popular puedan impedirlo, podría hacer que el próximo domingo se selle un nuevo y profundo retroceso de la alternativa social y política que han expresado tanto la Francia insumisa como la efímera coalición NIPS, antecesora frágil del Nuevo Frente Popular. Lo que está en juego es la victoria o, en su defecto, la consolidación de una izquierda antifascista y socialista o, con probabilidad nada despreciable, su desarticulación en aras de la reconstrucción de un nuevo centro a partir de los restos del macronismo y del renacido Partido Socialista, junto al siempre disponible y dócil apoyo de las formaciones verdes. La histórica cláusula de exclusión anticomunista de la Quinta República, que solo se levantó temporalmente en 1981 con el gobierno de coalición encabezado por Pierre Mauroy bajo la flamante presidencia de Mitterrand y que se saldó con la salida temprana y el declive imparable del Partido Comunista francés, sigue más vigente que nunca. Por eso, la historia presente de Francia se explica perfectamente por la lucha de clases. Las formaciones racistas son perfectamente aceptables porque no van a modificar un ápice la estructura de poder de clases, de la propiedad del capital financiero, industrial y mediático y de la distribución de riqueza en la sociedad francesa, y además aceptan entusiastas el nuevo clima militarista y belicista que se ha instaurado en Occidente, con el añadido fundamental de que su programa de violencia y apartheid contra las personas no blancas garantiza la división permanente de las clases trabajadoras y populares en Francia desde hace décadas, racializadas y feminizadas. En estos días no van a faltar los abogados del fascismo dentro también de la izquierda, que volverán a decirnos que el Nuevo Frente Popular no es alternativa porque no es suficientemente racista y supremacista blanco, ni se toma en serio el problema de la inmigración y del islamismo. La operación para terminar con Mélenchon
no solo se juega en los medios del régimen, lo está haciendo sobre todo en las negociaciones para que los candidatos del nuevo Frente Popular y de la Francia Insumisa desistan en las llamadas circunscripciones triangulares, en las que, por haber superado el umbral del 12,5%, la tercera fuerza pasa también a la segunda vuelta. La trampa saducea se llama Frente Republicano, bajo cuyo pretexto se busca marginar al máximo las candidaturas en las que figuran los miembros de la Francia Insumisa. Se trata de una operación que solo se explica por una complicidad profunda de las oligarquías políticas, financieras y las políticas francesas en torno a una cuestión. La Francia insumisa no debe, bajo ningún concepto, ser la fuerza hegemónica del gobierno o, en caso de derrota, de la oposición a un gobierno de las extremas derechas. Una operación que no hace más que abonar el campo de quienes aceptan de buena gana el terreno del régimen de guerra autoritario, belicista, colonial, racista y la austeridad como nueva realidad de la gobernabilidad de Francia, donde la extrema derecha hegemónica, a la de extrema derecha hegemónica se le opondría un extremo centro, apenas discernible en sus políticas reales, pero democrático e incluso antifascista en sus relatos. Bueno, esto decíamos hoy en el editorial de Diario Red. Hoy hablamos de las elecciones en su segunda vuelta que llegan este fin de semana en Francia. La base. Bueno, hoy en La base volvemos a hablar de Francia. La historia de Europa vuelve a pasar por Francia. Veremos a ver lo que ocurre este fin de semana. Sasi Alejandre, ¿qué nos tienes preparados? Bueno, yo traigo un poco sobre el nuevo Frente Popular y qué significan estas elecciones en Francia y cómo funciona este sistema de cohabitación y de gobierno triangular. Es interesante porque hay muchas claves de la política francesa, la manera de elegir diputados, cómo se articula un sistema semipresidencialista que no siempre se entiende en España, y aquí lo queremos explicar al detalle. Manu Levín, sospecho que hoy nos vas a hablar de un periódico español de izquierdas que sin embargo no apoya a la izquierda en Francia, ¿no? De izquierdas, así es como se llaman. Francia se encamina a una competición electoral definida fundamentalmente por el enfrentamiento entre el Frente Popular y la ultraderecha. El llamado centro está en tercera posición, toca tomar partido y el establishment mediático lo ha hecho. Enseguida vamos a ver en favor de quién. Hoy contaremos además en La base con Raúl Sánchez Cedillo. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Tengo la impresión de que hemos traicionado nuestros valores, los más profundos. Pienso en mis abuelos y ellos no resistieron a los nazis para que ahora dejemos a sus herederos en el poder, decía Agathe Muguel, de 27 años, citada en una pieza del Salto. Y ahora esta frase cobra aún más relevancia tal vez cuando la extrema derecha alcanza una victoria histórica en Francia, es el lamentable titular de las elecciones francesas de este domingo. Algo que ya se venía adelantando desde los resultados de las elecciones europeas de este junio, donde la ultraderecha francesa también obtuvo un triunfo histórico con la agrupación nacional de Marine Le Pen, obteniendo un 31,4% de los votos, siendo la fuerza política más votada. Y ahora, en la primera vuelta de las legislativas en Francia, esta misma agrupación nacional obtiene el 33,15% de los votos, junto con sus aliados conservadores, algo que marca unos resultados inéditos para la derecha ultra en esta primera vuelta. Pero antes de seguir hablando de estos resultados, recuérdanos rápidamente cómo funciona el sistema electoral francés para ver por qué hay eso de una primera y una segunda vuelta, Sasi. Bueno, para empezar, el origen de este modelo mayoritario a dos vueltas en el sistema electoral francés para las elecciones, tanto a la presidencia como a las legislativas, viene de la Constitución de la Quinta República, que es de 1958, que buscaba remediar la inestabilidad de la Cuarta República con este sistema, que garantiza supuestamente que el ganador tenga un respaldo mayoritario. Entonces, una primera vuelta solo se gana si un candidato obtiene más de 50% de los votos. Si ninguno obtiene la mayoría absoluta, entonces pasamos a la segunda vuelta, donde solo pasan aquellos que hayan conseguido al menos un 12,5% de los votos en la circunscripción.
Por lo que, aunque normalmente solo suelen pasar 2 candidatos a la segunda vuelta, enfrentándose entre sí, en estas elecciones se podrían dar unas elecciones triangulares o hasta cuadrangulares. Es decir, que a la segunda vuelta pasen 3 o incluso 4 candidatos. Entonces, a la espera de esa segunda vuelta, que va a ser el 7 de julio, en unos pocos días, ¿cómo se podrían analizar los resultados de esa primera vuelta? Para empezar, habría que tener en cuenta que en esa primera vuelta a priori no existe el llamado voto útil, ¿no? Exacto, lo que significa que la gente puede votar por el candidato que quiera, por más menor que sea, sabiendo que si ese candidato no alcanza la segunda vuelta, igual van a poder optar por uno de los 2 opositores en la fase final, que en este caso sería la extrema derecha y, la izquierda del nuevo Frente Popular. Por lo que además este sistema penalizaría la división de partidos, dando paso a que acuerdos o negociaciones se deban de hacer. Entonces, en este periodo entre fases es cuando o la agrupación nacional de Marine Le Pen consolida su apoyo o los demás candidatos buscan alianzas entre ellos, alianzas mayores, para frenar a esta extrema derecha. Algo que, a sorpresa de nadie, solo puede hacer desde la izquierda. Así es, muy por delante del partido centrista, entre comillas, de Macron, que más bien conforma el ala conservadora tradicional, o al menos una parte de ella, se encuentra la izquierda, o lo que la prensa convencional llama la extrema izquierda. En la primera ronda de estas elecciones legislativas, la segunda fuerza política es la coalición Nuevo Frente Popular, que obtuvo casi un 30%, 27,99% de los votos. Este nuevo Frente Popular, que recordemos con su nombre hace referencia a la coalición antifascista de triste recuerdo para los españoles, el Frente Popular francés, que existió entre 1936 y 1938 con Léon Blum. Eso, y ahora que la historia está rimando tanto con el presente, repasemos rápidamente lo que fue ese Frente Popular original. Allá en 1934, en el periodo de entreguerras, ocurren los disturbios históricos el 6 de febrero, cuando las escuadras paramilitares de extrema derecha intentan asaltar la Asamblea Nacional Francesa, mientras ocurría la votación de confianza del gabinete de Daladier. Este intento de asalto se cobra con la vida de 17 personas y 2.000 heridos. Y son estos hechos los que ponen en plena evidencia lo real que se había vuelto la amenaza del fascismo en Francia, que también estaba acompañado por el auge de Hitler en Alemania y el crecimiento de partidos y de ligas de extrema derecha. Y es casi un año después que los comunistas franceses, liderados en ese momento por Maurice Thorez, toman finalmente la iniciativa de formar una alianza antifascista, alcanzando un pacto de unidad de acción con el Partido Socialista. Y el hecho fundacional del Frente Popular es hasta la manifestación antifascista del 14 de julio del 35 en París, donde participan más de 50 organizaciones políticas, sindicales y también cívicas. Aquel Frente Popular se formalizó poco antes de la celebración del 7º Congreso de la Internacional Comunista, donde se propuso oficialmente una alianza entre las clases populares y las clases medias democráticas en una coalición que representara un gran frente antifascista. Y ahora vamos al presente, al nuevo Frente Popular, la segunda fuerza mayoritaria, que nace de la rápida movilización de los partidos progresistas y de izquierdas ante estas elecciones. Entonces ahora está formado por el Partido Comunista Francés, los ecologistas, EH-BAI, que es la marca de EH Bildu en el País Vasco francés, el Partido Socialista y la Francia Insumisa, quienes llegaron a un acuerdo de urgencia en solo 4 días para formar esta nueva coalición. Ahora su plan de gobierno lo dividen en 3 fases. En los primeros 15 días de gobierno implementarían las medidas de emergencia, como el aumento inmediato del salario mínimo, congelar los precios de productos de primera necesidad, un aumento a la inversión de vivienda social y un rechazo a las normas de gasto deficitario de la Unión Europea. Una versión dulcificada de la consigna de Francia Insumisa a crear algo diferente de la Unión Europea. Y la fase número 2 es cuando se sientan las bases del cambio de rumbo. Entonces abarcan el poder adquisitivo, la educación, el sistema sanitario, medidas de planeación ecológica y la abolición de los privilegios a los multimillonarios. Y finalmente tenemos la fase de transformaciones, que es cuando se refuerzan los servicios públicos, el derecho a la vivienda, se hacen reformas de la policía y el sistema de justicia penal. Y aquí es finalmente cuando se prepara la fundación de una sexta república. Por eso no sorprende nada que tras bambalinas
abierta y orgullosamente, los empresarios franceses dicen sentirse más cómodos y confortables con una extrema derecha que con un gobierno de izquierdas como el que proponen en el nuevo Frente Popular. Así es, a este supuesto cordón sanitario le emanan podredumbres. Pero bueno, ¿quién es esta extrema derecha francesa que tiene tan confortables a los empresarios y que llevó la delantera en esta primera vuelta de las elecciones legislativas? Bueno, aunque el nombre más conocido del partido Agrupación Nacional es el de Marine Le Pen, su candidato es Jordan Bardella, que es un joven de 28 años que, habiendo crecido en los suburbios parisinos, dice haber vivido de primera mano el desorden y el desenfreno que ha traído la inmigración ilegal a Francia, repitiendo hasta el cansancio su triste historia en viviendas sociales, aunque su padre es un acomodado empresario en París. Y va otra de sus frases célebres: he visto las áreas perdidas de la República Francesa convertirse en conquistas del islamismo. Y bueno, en su biografía dice haberse unido al partido de Marine Le Pen a los 16 años, después de rogarle a su madre que le diera permiso. Y bueno, ya como protegido de Le Pen, a los 21 años sería nombrado portavoz del partido. Y en 2019 lo pone a la cabeza de la lista para las elecciones europeas, ganando representación parlamentaria en Bruselas. Aunque el hito llega en 2022, cuando Le Pen lo nombra presidente de la Agrupación Nacional, presidente del partido, mientras ella se enfocaría a su campaña presidencial para el 2027. Aunque quizás el punto más fuerte de Bardella es, como dice Pierre-Stéphane Fort, el periodista que escribe su biografía, que cuando lo miras parece el señor Everyman. Te lo puedes imaginar en un bar, en una cafetería o en el metro. Tiene una especie de normalidad que lo hace amigable, y esto es una dimensión importante que la gente a menudo pasa por alto en la política. Esa cara de señor Everyman que tiene Bardella, además, lo ha convertido en el rey del TikTok, como le gusta llamarlo a la prensa. Un paseo por un apartamento de lujo, firmando autógrafos a una niña pequeña, un brindis de champaña con la gente de a pie, o un paseo por una granja, en fin. Con un mensaje a veces aún más radical que el de la propia Le Pen, su apariencia suave busca engatusar a un electorado un tanto más moderado. Y bueno, los resultados de esta primera vuelta comprueban la eficacia de estas estrategias mediáticas y de propaganda de la extrema derecha, dejando al partido de Macron, se supone que de centro, pero conservador tradicional, o, como alguna prensa le gusta llamarlo, también de centro-derecha, en un tercer lugar, muy lejos del nuevo Frente Popular, que es el partido, la coalición de izquierdas, que está en segundo lugar. Aunque bueno, hablando de números, hay que decir también que aún con estas campañas electorales juveniles, por llamarlas de algún modo, el voto juvenil es principalmente para la izquierda. Así dicen los datos. El 48% de los jóvenes entre 18 y 24 años que votaron en las últimas elecciones en Francia lo hicieron por el nuevo Frente Popular, según la encuestadora Ipsos. Mientras que a la extrema derecha de Bardella y de Le Pen aseguran los votos por parte de los mayores de 34 años, pero menores a 70. Y bueno, hablando del voto de clase, el 54% de las personas que se identifican como no privilegiados votaron a esta extrema derecha, que también aseguró los votos de las clases populares, con un 38% de los votos, a 3 puntos de ventaja apenas sobre el nuevo Frente Popular. Entonces, bueno, ¿qué escenarios se abren para esta segunda vuelta de las elecciones? Parece ser que podría haber un cuarto caso de cohabitación política, ¿verdad? ¿Es así? Bueno, eso es lo que parece. Y para los que no recuerden, como explicó Sugasti en el episodio pasado sobre las elecciones francesas, en el sistema electoral francés, la cohabitación política es cuando el presidente y el primer ministro provienen de distintos partidos políticos. Algo que solo ha ocurrido 3 veces antes en la historia de Francia. Y ahora, si en esta segunda vuelta ganara Jordan Bardella como primer ministro, lo pondría en cohabitación con Emmanuel Macron. Un panorama cuanto menos caótico. En un gobierno de cohabitación, ciertas funciones del presidente se transfieren al primer ministro directamente y otras las comparten casi por igual, como los temas de política exterior y de seguridad. Aunque bueno, faltaría por verse si se pudiera formar una coalición incluso más amplia o si se podría formar un llamado gobierno de expertos, es decir, que el presidente nombre a personas no afiliadas a ningún partido político para el gobierno. Habría que ver si la Asamblea Nacional lo permite. Gracias, compañera.
No pasarán, gritaban los simpatizantes del nuevo Frente Popular en Francia. Manu Levin. ¿Qué tal, Pablo? No sé yo si será tan caótico un gobierno de cohabitación entre Le Pen y Macron, porque a la hora de la hora están de acuerdo en muchas cosas. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Tariq Bouafia tiene 30 años, es hijo de inmigrantes argelinos y creció en las afueras de Lyon, en un banlieue. Hoy Bouafia vive en Lille y es doctorando en Historia Contemporánea de América Latina en la Universidad de La Sorbonne. Su mirada parte de la vivencia de esa realidad, pero su reflexión la trasciende y aporta elementos para que, quienes lo vemos desde lejos, podamos comprender el fragmentado mosaico de la sociedad francesa actual. Así comienza la entrevista que publicó antes de ayer El Salto a este joven francés de 30 años, una pieza que firman Pablo Gandolfo y Clarissa Busemi y que a mí personalmente me ha parecido una verdadera joya. Os recomiendo que la leáis completa esta entrevista porque creo que aclara muchas cosas. Se titula El viaje de Francia del centro a la periferia. Yo os traigo hoy simplemente un párrafo con el que quería arrancar la sección. Dice: ¿cómo se llega a esta situación donde una fuerza política racista puede gobernar Francia?, preguntan los entrevistadores, y este joven de 30 años, Tariq, responde: hace muchos años que hay una campaña de normalización del Frente Nacional donde los medios retoman su agenda con temas como la inmigración, los extranjeros, los musulmanes. La clase política en casi su totalidad promueve esas ideas, ya que adoptó sus términos y utiliza los mismos vocabularios. Inclusive adopta leyes que el Frente Nacional promovería si fuera gobierno. Hoy, lo que el sistema político visualiza como amenaza ya no es el Frente Nacional, que está normalizado. La amenaza al sistema es el Frente Popular y muy particularmente Jean-Luc Mélenchon. Mientras se normaliza a Le Pen, hay una campaña mediática constante y brutal contra Mélenchon. Mientras se normaliza a Le Pen, hay una campaña mediática constante y brutal contra Mélenchon. Una frase que podría aplicarse de forma casi universal para definir el comportamiento de las élites económicas, políticas y mediáticas cuando se produce un dilema electoral entre la izquierda, incluso aunque se trate de una izquierda moderada a nivel programático, y la ultraderecha. Le Pen sí, Mélenchon no, Meloni sí, Tsipras no. La normalización mediática de Le Pen que denunciaba Tariq Bouafia en El Salto se lleva produciendo muchos años y en las últimas semanas recibe ya la bendición, nos lo decía también Sassy, de los grandes poderes económicos en Francia que han tomado partido, como tantas veces ha sucedido antes en la historia. Lo recogía ya hace un mes, por ejemplo, Le Vent se lève. El turno patronal de Agrupación Nacional, preludio de su llegada al poder, se preguntaba este periódico. Almuerzos con los grandes patrones franceses, posicionamiento geopolítico cada vez más atlantista, oposición al libre comercio ampliamente suavizada. Apoyado por excelentes encuestas, la Agrupación Nacional prepara activamente su posible llegada al poder, acercándose a los círculos económicos y dando un paso definitivo de página de la era Philippot. Ya se trate de reuniones con figuras del mundo empresarial, cambios programáticos o una remodelación de alianzas con otros partidos de extrema derecha, el partido de Le Pen siempre se muestra discreto ante estos acontecimientos. De hecho, sabe que su electorado popular será la primera víctima. Su electorado popular será la primera víctima, dice Le Vent se lève, que profundiza en la convergencia entre Le Pen y la agenda neoliberal de la oligarquía francesa. Para los grandes empresarios franceses, que siempre han vivido en gran medida de la contratación pública, sería arriesgado apostarlo todo al campo macronista. Por tanto, establecer vínculos con la Agrupación Nacional es una forma de asegurar la preservación para sus intereses. Para seducirlos, el partido de extrema derecha está redoblando sus esfuerzos. En primer lugar, en materia de salarios, el partido se opone resueltamente a su aumento, aunque dice defender el poder adquisitivo de los franceses y se ha opuesto sistemáticamente al aumento del salario mínimo o a la indexación de los salarios en función de la inflación y además prefiere prometer un aumento de los salarios obtenidos mediante la reducción de cotizaciones sociales que, sin embargo, garantizan el buen funcionamiento de la seguridad social. Una posición idéntica a la del campo presidencial. En términos de poder adquisitivo, el grupo también se opone al tope a precios propuestos por Francia Insumisa y sus aliados y se abstuvo en la votación sobre el establecimiento de un precio mínimo para los productos agrícolas. La oposición al libre comercio, que siempre ha sido uno de los principales temores de los patronales respecto a RN particularmente, aquellos centrados en las exportaciones, también se está suavizando en gran medida, explica este diario francés. Bueno,
lavado de cara para la ultraderecha, por un lado, y cara de perro para la izquierda, por otro. Vamos con esto, porque si uno lee hoy la prensa, tanto la de la derecha, que era más esperable, como, atención, la de la progresía mediática, la prensa de la gran coalición, podríamos decir ya, resulta que el problema no es Le Pen, el problema es Mélenchon. Y esto no empezó ayer, lleva siendo así unos cuantos años ya. Fijaos en esta pieza publicada el año pasado, en abril, en El Faro de Vigo. Y ahora vamos a ver también unas cuantas de las últimas horas. Decía aquella en El Faro de Vigo: desde Macron a Le Pen, todos contra Mélenchon. El enemigo a batir no es ya la ultranacionalista Marine Le Pen. El nuevo enemigo número 1 de la República Francesa ya no se encuentra en la extrema derecha, sino en la izquierda, y se llama Jean-Luc Mélenchon. Macron y sus estrategas dirigen ahora sus dardos más venenosos contra el dirigente de la France Insoumise, al que culpan de intentar hundir a Francia. Arrastrando por el barro a Mélenchon, creen los macronistas poder desacreditar al conjunto del movimiento popular de protesta contra el gobierno. Los próximos a Macron ni siquiera se preocupan de ocultar la nueva estrategia del gobierno, y así el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, declaró recientemente que Marine Le Pen le parecía una política mucho más republicana que Mélenchon. A la izquierda francesa, como a la de cualquier otro país, decía esta rara avis en El Faro de Vigo, no le debería sorprender la nueva estrategia de Macron. A la hora de tener que elegir entre izquierda y derecha, aunque se trate de extrema derecha, el capital siempre ha tenido claro a quién votar. Así, el presidente de la patronal francesa MEDEF, Geoffroy Roux de Béziers, declaró hace unos días en la entrevista que le hizo la emisora nacional France Info que Le Pen podría ser el riesgo necesario que tal vez haya que asumir. Pues cristalina esta pieza del Faro de Vigo, que ya hace un año definía una dinámica política que ahora, tras constatarse el hundimiento del supuesto centro macronista y un duelo electoral en segunda vuelta definido por la competición Frente Nacional, Frente Popular, alcanza su punto máximo. ¿Todos contra Le Pen? No, hombre, no. Todos contra Mélenchon. Arrastremos por el barro a Mélenchon. Todos contra Mélenchon, y no solo la derecha tradicional. Enseguida lo vamos a ver. Antes, una información más que es importante, es muy importante para entender bien el panorama que se abre de cara a la segunda vuelta, y más en concreto para entender mejor por qué el todos contra Mélenchon en esta ocasión tiene una especial vileza. Y es que el nuevo Frente Popular ha decidido retirar sus candidaturas para la segunda vuelta en los lugares donde el macronismo quedó en segunda posición, para no dividir el voto y hacer frente común contra Le Pen, en lo que en Francia se llama Frente Republicano. Pero el macronismo, por su parte, no ha tomado la misma decisión y se mantiene en una calculada ambigüedad, sin hacer lo propio, retirando candidatos en muchos lugares y sin llamar claramente a votar contra la ultraderecha. Lo recoge, por ejemplo, la prensa española, RTVE, sobre la decisión de la izquierda francesa. Mélenchon apuesta por retirar las candidaturas de izquierdas que queden en tercer puesto para frenar a la extrema derecha. Público, lo mismo. Mélenchon anuncia que la izquierda retirará las candidaturas que quedaron en tercer puesto. Expansión sobre la otra cara de la moneda, la decisión de Macron. El macronismo se resiste a aliarse con Mélenchon para aislar a Le Pen. La coalición de izquierdas retirará su candidato en los distritos en los que haya quedado en tercera posición de cara a la segunda vuelta. La formación de Macron se resiste a tomar la misma decisión sin condiciones. Y un ejemplo latinoamericano, la tercera de Chile. Las reticencias del macronismo hacia Mélenchon ponen en duda el cordón sanitario contra Le Pen. Aún con la agrupación nacional de Marine Le Pen a punto de ganar la Asamblea Nacional, el sector oficialista en Francia opta por hablar de dos extremos y no sumarse a un bloque contra la extrema derecha. Y la misma diferencia entre la actitud de ambos espacios políticos de cara a la segunda vuelta en la prensa francesa. Le Monde, solo el nuevo Frente Popular, anunció claramente que en caso de votación triangular retiraría a sus candidatos. La coalición presidencial siguió siendo vaga. Invitado al programa 20 horas de TF1 el lunes por la noche, el primer ministro, Gabriel Attal, no resolvió las ambigüedades, indicando que quería evitar que la manifestación nacional tenga una mayoría absoluta, pero condicionando las retiradas. Frente a un candidato que haya elegido los valores republicanos, nos retiramos, proclamó, mientras el Ejecutivo seguía excluyendo a la Francia insumisa del arco republicano. Y os traigo también una pieza de Courrier International, de línea más izquierdista, que toma algunos dichos de la prensa extranjera, en su caso, para presionar al macronismo. Dice este periódico: un día después de la primera vuelta de las elecciones legislativas en las que ganó la agrupación nacional y sus aliados, comienzan las negociaciones políticas sobre la formación o no de un frente republicano para bloquear a la extrema derecha. La prensa extranjera señala la posición ambigua de la mayoría presidencial.
El día después de la victoria de Agrupación Nacional y sus aliados, la izquierda y los centristas franceses se esfuerzan por unirse contra la extrema derecha para la segunda vuelta, escribe el diario británico The Guardian. Por su parte, la izquierda ha adoptado una línea muy clara, dice el diario belga Le Soir. Ni un solo voto debe ir a la extrema derecha ahora que está a punto de tomar el poder, declaró el insumiso Jean-Luc Mélenchon, seguido por todos sus aliados del Frente Popular. Habiendo obtenido solo el 20% de los votos, el campo de Macron parece no saber qué hacer, señala el periódico conservador británico The Times. En el campo presidencial, cada uno hace lo que quiere, y el ministro Bruno Le Maire se niega, al igual que Aurore Berger o Gérald Darmanin, a llamar a votar a un candidato de la Francia insumisa, dice Le Soir. Por su parte, en TF1, el primer ministro Gabriel Attal recuerda que retirarse no significa unirse y asegura que se opone lo suficientemente a la Francia insumisa como para que no podamos acusarlo de aliarse con el partido de izquierda. Solo podemos pedir un frente republicano cuando beneficie al centro, despotricó en Le Temps de Ginebra. Pues queda clarísimo, la izquierda está dispuesta a apoyar a candidatos del macronismo para ganar a Le Pen, pero el macronismo no. Imagino entonces, Manu, que todos los medios de comunicación progresista que piden todos los días un cordón sanitario contra la ultraderecha, hoy harán encendidos alegatos para pedir a Macron que haga lo mismo que Mélenchon y apoye a los candidatos del nuevo Frente Popular en los territorios donde eso es necesario para derrotar a Le Pen, ¿no? Y supongo que plantearán también claramente los hechos, que el problema para ese Frente Republicano contra el fascismo es la posición del macronismo, ¿no? Va a ser que no. El problema es Mélenchon. Prensa española, La Voz de Galicia. Mélenchon lastra el pacto izquierdista contra la mayoría absoluta de Le Pen. Diario de León. El frente contra Le Pen fracasa por los recelos hacia Mélenchon. La izquierda reclama un voto común, pero muchos candidatos de Macron se niegan a pedir el apoyo para la Francia insumisa. Diario Vasco y titular idéntico en todos los diarios del Grupo Vocento. El Frente Republicano contra Le Pen fracasa por los recelos hacia Mélenchon. Este es el titular y el subtitular. Mientras la izquierda reclama un voto común, muchos candidatos de Macron se niegan a pedir el apoyo para la Francia insumisa en sus circunscripciones. Esto es alucinante. Resulta que el subtitular informa de la verdad, la izquierda reclama un voto común, pero Macron se niega. Pero resulta que el titular dice que el problema es Mélenchon. En fin, su problema debe ser haber nacido. Claro, ¿no? Existir, ¿no? Es absolutamente de coña, perdonadme la expresión, y es claramente una campaña mediática bien engrasada y que además ya ha adquirido dimensión internacional, porque veréis que el mismo enfoque idéntico, casi con las mismas palabras, es el que está hoy en todos los titulares de todos los medios españoles de gran coalición y también de otros países. Mundiario. Las reticencias hacia Mélenchon complican la unidad contra la extrema derecha en Francia. Otro, las reticencias a Mélenchon complican un frente republicano contra Le Pen, dice La Razón. La equidistancia entre extremos, que Macron defendió durante la primera vuelta, podría jugar a favor de la ultraderecha. Otro de La Razón, el extremismo de Mélenchon frena a la izquierda francesa. Bueno, esto es La Razón, un periódico de derechas del que cabe esperar, en principio, aunque sea indecente, que cuando el fascismo está a punto de llegar al poder, le ayude haciendo una campaña contra la izquierda. Pero si hay un periódico y un grupo mediático cuya posición editorial ante esta batalla electoral tenemos que poner hoy en el foco y a nuestro modo de ver desde el máximo rechazo periodístico, político, intelectual y moral, es el diario El País y el grupo Prisa. El extremismo de Mélenchon frena a la izquierda francesa. Las reticencias a Mélenchon complican un frente republicano contra Le Pen. Eran los titulares de La Razón. Escuchad los titulares del País. El rechazo a la izquierda radical de Mélenchon dificulta un frente unido en Francia contra la extrema derecha. Ese es el titular del País, indistinguible del de La Razón. El recelo que despierta la izquierda radical de la Francia insumisa y particularmente su líder, Jean-Luc Mélenchon, está siendo uno de los principales obstáculos para unificar las fuerzas políticas en Francia más allá de la izquierda en un denominado Frente Republicano. Esa expresión alude al cordón sanitario del resto de formaciones francesas a la extrema derecha. Las reticencias hacia el candidato izquierdista dificultan el intento declarado de la mayoría de fuerzas de frenar al reagrupamiento nacional en la segunda vuelta de las elecciones legislativas del 7 de julio para evitar que por primera vez en la historia francesa una extrema derecha surgida de las urnas pueda formar gobierno y nombrar primer ministro. Está pasando Le Pen a punto de llegar al poder y el País de campaña contra Mélenchon. Está pasando el País de campaña contra Mélenchon con una batería de piezas publicadas en los últimos días para, como escuchábamos al principio, arrastrar por el barro al líder de la Francia insumisa. Otra
del País. Con o sin Mélenchon, el dilema acuciante de la izquierda en Francia. El nuevo Frente Popular, que aún no ha decidido su candidato a primer ministro, teme que el protagonismo del líder de la Francia insumisa en la campaña de las legislativas perjudique al campo progresista. Los dirigentes de la coalición de izquierda son conscientes del rechazo que la figura del líder insumiso provoca en el electorado socialdemócrata, clave para recuperar a los votantes macronistas opuestos al giro a la derecha del mandatario en los últimos años, y temen, dice El País, que pueda poner en peligro sus opciones de vencer al partido de Le Pen, al que los sondeos dan como gran favorito. Aquí hay una clave del una y otra vez fracasado análisis político de la progresía que es fundamental para entender el éxito de la ultraderecha. El País viene a decir otra vez, en ese párrafo que señalaba Levin, que para ganar a los fascistas, atrayendo a votantes supuestamente moderados, la figura debe ser la de un centrista y no la de alguien como Mélenchon. La realidad demuestra lo contrario y no hace falta irse a Francia. Si algo se ha constatado en esa primera vuelta es que el llamado centro no sirve para ganar a la extrema derecha, al contrario, sirve para reforzarla en el eje tiempo, porque compra todos los marcos ideológicos de la ultraderecha. En Argentina pensaron lo mismo que dice ahí El País. Nuestros amigos peronistas pusieron de candidato a Massa. Y llegó un radical de ultraderecha pegando gritos con una motosierra llamado Javier Milei y se llevó todo el voto del supuesto centro al que tenía que atraer Massa. Vaya. Recordemos además que Mélenchon ha revitalizado la izquierda en Francia y que de hecho en 2022 se quedó a tan solo 600.000 votos de superar a Le Pen en la primera vuelta. Mientras el referente de El País en Francia, que es en el mejor de los casos el Partido Socialista, estaba al borde de la desaparición. Nada. El problema aquí es Mélenchon, así que leña a Mélenchon. Caída de popularidad. La caída de popularidad del líder de los insumisos, dice El País, se explica por varios motivos. Escuchad cuáles. La ausencia de democracia interna y las repetidas purgas a los que se apartan de la línea oficial, o la estrategia del ruido y la furia en el Parlamento y las invectivas dirigidas a los periodistas. Ruido, purgas, fusible quemado, lo de siempre. Y atención a este otro argumento que da El País. Y sobre todo destaca un discurso que en muchas ocasiones, dice El País, sobre Mélenchon, ha rozado el antisemitismo. El País replicando el mismo mensaje mentiroso y miserable que utiliza el sionismo para acusar de antisemita a Mélenchon por defender la causa palestina. Esto es repugnante. Antisemita es Mélenchon porque está en contra del genocidio, no Le Pen y su partido, cuyas raíces históricas provienen claramente del antisemitismo francés de finales del XIX y de la Segunda Guerra Mundial. Alucinante. El País, que concluye en esta pieza diciendo lo siguiente. Macron ha hablado incluso del riesgo de guerra civil en caso de victoria del nuevo Frente Popular en una campaña centrada en demonizar a la alianza de izquierdas, a la que equipara con la extrema derecha, y a un programa económico que considera que podría llevar el país a la ruina. Bueno, por si quedaba alguna duda de la posición del macronismo, sirva este párrafo del País. Y por si quedaba alguna duda también de la posición del diario del grupo Prisa, que ha decidido que lo que tiene que hacer en este momento histórico, su misión histórica, es machacar al único líder de izquierda que ha demostrado en Francia que puede generar un polo electoral alternativo a la extrema derecha. Tercera pieza del País que os traigo de las últimas horas, destinada a arrastrar por el barro a Mélenchon. Editorial de este domingo, antes de ayer. Unidad frente a la extrema derecha se titula, te tienes que reír. El País habla de Mélenchon en estos términos, cito literal. Mélenchon, con su agitación permanente, su oposición destructiva y, una vez más, sus ambigüedades en asuntos como el antisemitismo, ha ahuyentado al votante moderado, dice El País, y añade que hay motivos para pensar que un gobierno con Mélenchon sería problemático para Francia y Europa. Además, remata con la misma idea anterior. Otro factor que complica la reconstrucción del Frente Republicano, dice El País, es que muchos votantes del centro y la derecha moderada y algunos de sus dirigentes hacen una equivalencia entre el partido de Le Pen y el de Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia insumisa. Su partido es el dominante en la izquierda francesa, agrupada para estas elecciones bajo la marca Nuevo Frente Popular, que obtuvo el 28,5% del voto. Son los extremos, según la expresión de Macron. Puestos a elegir entre Mélenchon y Le Pen o a verse obligados a retirar un candidato, prefieren no hacerlo, porque creen que uno es tan nocivo para la democracia y los valores republicanos como el otro.
El problema es que la gente hace una equivalencia entre Le Pen y Mélenchon, lo que Macron llama los extremos, y creen que los dos son igual de nocivos para la democracia, dice El País. ¿Seguro que es la gente, el electorado, el que hace esa equiparación? Porque me parece, o por lo menos me suena, que eso lo hacen ustedes en el Grupo Prisa. Pues vamos a comprobar si te suena bien. Esto es lo que suena, valga la redundancia, en la cadena SER del Grupo Prisa cuando se habla de Francia. Estefanía Molina, del Play, Xavi. Sí, y a nivel de sistema político, yo creo que Francia está en un momento muy delicado, porque desde la llegada de Macron ya se habló de esta idea de que había implosionado el sistema de la Quinta República, donde había dos partidos, uno de más de centro-derecha, uno más de centro-izquierda, que se repartían el poder. Y cuando llega el macronismo, le da la puntilla, lo disuelve todo y aparece un partido presuntamente de centro, que luego se ha ido escorando en algunos temas mucho más a la derecha, que anula eso, y lo siguiente es que cada vez los extremos son más fuertes. Y ahora nos vemos realmente en una batalla que va de los extremos. Una batalla que va de los extremos. Ahí lo tenéis. Le Pen y Mélenchon, los extremos. No es que la gente haga una equivalencia, compañeros del Grupo Prisa. Vosotros hacéis la equivalencia, la hacéis desde hace años. Puede ganar el candidato Gabilondo como único exponente de la calma o el sosiego, o quizá por eso mismo puede quedar sepultado por los extremos. Vivimos metidos en una auténtica trituradora, donde el análisis solo dura 10 minutos, donde los extremos se llevan la atención. Los extremos, sepultados por los extremos. Ahora comentamos un corte más de la SER sobre la gran coalición PSOE-PP que se ha conformado en España en los últimos días. Igual que hablábamos en el caso del Consejo General del Poder Judicial, aporta estabilidad que en los puestos clave, digamos, de la toma de decisiones en el ámbito de la Unión Europea, estén respaldados por una mayoría, centrada y no sujeta a los vaivenes y acuerdos extremos que al final no acaban respondiendo, sino intentando sacar determinadas propuestas a su favor. Eso no quiere decir que efectivamente en lo que es la agenda europea en la práctica haya que hacer, como no puede ser por otro lado de otra manera, acuerdos con quien tiene una representación que ha crecido de una manera muy notable. Meloni en particular, que es, la que ha salido reforzada de todo el Consejo Europeo, la más reforzada en posición de gobierno, tendrá que hacer su punto y hacer valer su posición. Acuerdos con los extremos no, pero bueno, si hay que hacer alguno, que sea con Meloni, como no puede ser de otra manera. La progresía mediática en unas horas decisivas para Europa, equiparando a los demócratas con los fascistas, hablando de los extremos y dedicando ríos y ríos de tinta a atacar, no a Le Pen, sino a Mélenchon. La historia no os absolverá. Gracias, Manu. Il est alors possible de voter directement pour nous donner une majorité absolue. Dans un certain nombre de cas, des triangulaires sont possibles. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Bueno, hoy nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hay Eurocopa y juega la selección francesa y está habiendo mucho protagonismo político por parte de algunos jugadores de la selección. En particular, algunos de los jugadores racializados franceses están diciendo que es un peligro para ellos que pueda ganar la ultraderecha. ¿Qué podría significar para los ciudadanos no blancos que viven en Francia la victoria de Le Pen? Bueno, pues la consolidación de algo que ya por desgracia existe. Yo creo que esta es la gran tragedia de estas elecciones, que básicamente, por así decirlo, el reagrupación nacional lo que viene es a posarse de manera perfecta sobre un molde, discurso público, de prácticas judiciales, policiales, mediáticas, de desinhibición racista y fascista de grandes capas de la población.
de fuerzas de seguridad, ese molde le ha venido siendo preparado durante muchos años y ahora pues sencillamente, por así decirlo, el original encaja en ese molde que le viene perfecto. Yo creo que significa obviamente un giro de tuerca en la consolidación y en la constitucionalización del apartheid en Francia. Eso implica un grado de impunidad aún mayor, si cabe, para lo que ya es una realidad. Tengamos en cuenta que formalmente Francia pues seguirá teniendo una separación de poderes, tiene la institución presidencial que tiene poderes de excepción. Lo hemos visto precisamente contra no los fascistas, sino contra las luchas populares durante los chalecos amarillos o antes la noche en pie, durante las cuarentenas durante el COVID y luego con la gran huelga contra la reforma de las pensiones, ¿no? Tiene unos poderes excepcionales que podrían ser utilizados precisamente para disolver organizaciones fascistas. Mucho me temo que no va a ser así. Lo que hay es un fenómeno constante de ósmosis entre ese supuesto centro o extremo centro democrático y reagrupación nacional, que hace que se consoliden como norma, como normalidad, ese fascismo cotidiano que hay en Francia. Hola, Raúl. Bueno, ahora mismo podrías imaginar una cohabitación entre Macron como presidente de la República y al ultraderechista Bardella como primer ministro. Si consiguen la mayoría absoluta de 289, creo que son diputados en la Asamblea Nacional, es inevitable que así sea. Sería una crisis constitucional, social y política muy, muy seria, que no hay que descartarla. Precisamente si la movilización popular, sindical, social lleva a una huelga general, podría producirse ese cortocircuito institucional. Si se da esa mayoría absoluta, yo creo que sin duda va a haber esa cohabitación en la que, desde el punto de vista de ese extremo centro o de ese de apartheid moderado que es el macronismo y buena parte de la derecha que no está con Le Pen y buena parte del centro izquierda y parte del Frente Popular, buscarán generar contradicciones, divisiones, dimisiones, separaciones dentro de esa mayoría de reagrupación nacional para precisamente generar una crisis de gobierno, que pierdan esa mayoría absoluta y generar un ciclo político con nuevas elecciones. Recordemos que la presidencia francesa tiene esa capacidad permanente de gobernar por decreto y también de disolver la asamblea y hacer dimitir al gobierno cuando así le parece. Al mismo tiempo, la asamblea, si tiene una mayoría absoluta, según el artículo 68, puede impugnar al presidente por motivos de evidente incapacidad, ¿no? Y se constituye un alto tribunal, que por así decirlo sería una especie de impeachment, ¿no? Como en la Constitución estadounidense. Esas dos posibilidades, dependiendo precisamente del grado y la radicalidad de la movilización popular, son posibles. Cuanto más se debilite ese ala democrática, radical y popular, que electoralmente es la Francia insumisa y que socialmente es esa posible convergencia de luchas, cuanto más se debilite, más fácil será que haya una cohabitación relativamente estable, puesto que la realidad es que la coincidencia en lo esencial entre el macronismo y reagrupación nacional, más allá de las retóricas, es enorme en la práctica y cada vez más en los discursos. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Le Pen acariciando el poder y el país de campaña incesante contra Mélenchon. ¿Cómo lo analizas? Lo analizo como una decisión fundamental que ha tomado lo que podríamos llamar la burguesía liberal, las clases medias educadas liberales anticomunistas desde hace años. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania, lo estamos viendo con el genocidio en Gaza y mucho antes, muchísimo antes en Francia
donde la racialización de las clases populares y de la clase obrera es el elemento clave para explicar las dificultades de la izquierda y al mismo tiempo esa preponderancia de la derecha, en la que han comulgado históricamente, os diría, desde el Partido Comunista Francés, que ya en los primeros años 80 con Georges Marchais cayó en la trampa de el problema, entre comillas, de la inmigración y empezó a criticar la llegada de nuevos inmigrantes, no teniendo ni una perspectiva ni comunista, ni de clase, ni de nada, sino de puro nacionalismo blanco. Francia es un país colonial, un país con una historia criminal equiparable a cualquier potencia europea. Y por lo tanto, esa es la realidad, esa es la verdadera Francia, entre comillas, que resurge ahora. Los accionistas del país, de hecho, el accionista mayoritario, como sabemos, es franco-armenio, tiene intereses absolutamente vinculados a la industria de Estado militar en Francia y en España, por cierto. Tenemos que reintroducir aquí como clave fundamental la cuestión del régimen de guerra. No valen ambigüedades. Vemos que eso pasa además por unas transformaciones del lenguaje que solo anuncian tragedia, muerte, guerra y genocidio, que es precisamente el paso del vocablo antisemitismo, es decir, el combate contra el antisemitismo equivale ahora mismo en ese campo político al combate contra las personas racializadas de origen árabe y contra las personas de religión musulmana. Es decir, cuando se dice Mélenchon es que es antisemita, es porque ha defendido Gaza, es porque ha defendido a las personas de la periferia, de la banlieue, es porque critica el falso carácter neutral de la república. Es una república colonial racista que sobre la base de la laicidad lo que pone en primer plano es la supremacía blanca, ¿no? Y luego el comunitarismo, el hecho de que las formas de familia no burguesa, blanca, francesa, de clase media, familia extendida, familia comunitaria, que sabemos que son comunes en el Mediterráneo, son criminalizadas como una especie de silbato para perros para proscribir de la vida política y social francesa a millones y millones de franceses, ojo, no de inmigrantes, de franceses con su carnet de identidad y todo, con historias de vida de 2, 3 y hasta 4 generaciones de todas las partes del mundo, porque es una potencia colonial. Esa es la gente que es criminalizada. Y eso significa que el país apuesta rotundamente por distintas variantes de la guerra civil contra los pobres, los racializados, los desobedientes y los que luchan por una vida mejor. Esa es la maldita realidad. Y lo que se está jugando en esa criminalización de la Francia insumisa, que de prosperar tendrá consecuencias trágicas, porque puede precisamente generar la abstención o incluso el voto a los candidatos de la reagrupación nacional, o la abstención en el caso en el que sea un candidato de la Francia insumisa el que aparezca en primer lugar incluso, o en segundo lugar, combatiendo en una circunscripción contra reagrupación nacional. La consigna está clara. El verdadero enemigo, el enemigo inasumible, el imposible político ahora mismo es que gane, que tenga una hegemonía la France insoumise, Mélenchon, etc. Lo otro es algo con lo que podemos contar. Recordemos que no solo el país dice esto, que recientemente columnistas del Financial Times, de The Economist han dicho: ¿veis cómo Meloni no es para tanto? Hagamos lo mismo con Le Pen. Dejémosles gobernar y ya veremos si aprovechamos sus contradicciones o si se domestican, etcétera, etcétera. La misma línea de hace 100 años. La misma línea de complicidad sustancial con el fascismo. Y ahí es un problema de lucha de clases. Mientras se respete la propiedad, la estructura de distribución de la riqueza, los cuerpos separados del Estado, la impunidad sustancial de las fuerzas del orden, mientras se divida así a las clases populares que viven de su trabajo frente a un patrón, todo lo demás da igual. El verdadero peligro es quien pone en cuestión esos órdenes. Y eso significa una alfombra roja para esa extrema derecha. Si no la queremos llamar fascismo, recordemos nuestros debates de hace no poco sobre la palabra, llamémoslo el sí a la violencia colonial, a la violencia policial, a la violencia financiera, al Estado penal, a la guerra, al militarismo y a la libre circulación de nazis.
Ese es el programa que unifica sustancialmente al país, a Macron y a Marine Le Pen. Esa es la maldita realidad. Cedillo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Chao, gracias a vosotras. Llegamos al final, vamos a terminar con un clásico de Leonard Cohen, cantado en inglés y en francés, de Partisan. Mañana nos vemos.